Bienvenidos estudiantes de octavo grado a esta clase nueva de matemática. En esta ocasión estamos hablando acerca de la unidad 8, el tratamiento estadístico que le damos a algunos datos. Y en estas dos últimas unidades hemos estado hablando de cómo podemos resumir la información y expresar cifras significativas. Soy el profesor Jason Figueroa. Sean bienvenidos a esta nueva clase de matemática. La clase 3.2, titulada Dígitos significativos, nos invita a pensar en la siguiente situación inicial, a manera del pensemos. En el 2007 se realizó un censo poblacional en el que refleja la población por departamento. Por ejemplo, Cuscatlán tenía una población de 231.480 y Aguachapán tenía 319.503 habitantes. Nos piden, en primer lugar, redondear a la unidad de millar más próxima la población de los dos departamentos. También, escribir la población aproximada con un número igual o mayor que 1 multiplicado por la potencia de 10 que sea posible. Entonces, vamos a pensar en esta situación y vamos a recordar que las potencias de 10 son 10 elevado a la 1 es 10, 10 elevado a la potencia 2 son 100, 10 elevado a la potencia 3 son 1000, por lo tanto 10 elevado a la potencia 4 son 10.000 y 10 elevado a la potencia 5 entonces equivalen a 100.000 unidades o personas en este caso. Por lo tanto, la solución nos invita a pensar de que al redondear el dato, la población de los dos departamentos a las unidades de millar más próximas, tenemos lo siguiente. Para el departamento de Cuscatlán, el dígito que ocupa la posición de las unidades de millar es 1, que lo podemos observar inmediatamente después de este 3. Al redondear, es necesario considerar la regla como el número que sigue a la derecha es 4, simplemente vamos a eliminar los dígitos siguientes y así entonces 231.480 lo podemos aproximar o redondear como a 231.000 personas. En este caso, 231.000, por lo tanto, es un número que oscila desde 230.500 hasta 231.490. Es decir, este número aproximado, 231.000, es mayor o igual a 230.500, pero menor o igual a 231.500. Entonces, esto nos hace concluir con los números 2, 3 y 1 son dígitos significativos para esta cantidad. Con respecto al departamento de Aguachapán, entonces, el dígito que ocupa la posición de las unidades en 319.503 es el 9. Al redondear es necesario considerar la regla y como el último dígito que ocupa la posición siguiente es 5, entonces le vamos a sumar unidad y así se obtiene que 319.503 lo podemos aproximar como 320.000. En este caso, 320.000 entonces oscila entre 319.500 y 320.499. Es decir, este número aproximado 320.000 es mayor o igual que 319.500 o menor que 320.500. Todo ese rango de números se aproxima a 320.000. Entonces el número 3, el 2 y el 0 podemos decir que son dígitos significativos. Al expresar entonces como el producto de un número por la mayor potencia de 10, en vista de que estamos hablando de cantidades mayores que 100.000, vamos a utilizar 10 elevado a la quinta, que corresponde a 100.000 personas o 100.000 unidades. Por lo tanto, 231.000 lo podemos escribir como 2.31 por 10 a la quinta, o sea, 2.31 por 100.000, que equivale a los 232.000. Como pueden observar, se deja el 2 en la parte entera y los otros dos dígitos se cuentan para colocar el exponente de la potencia de 10. Sin olvidar los otros dos dígitos significativos, el 3 y el 1, después del punto decimal. Para la segunda cantidad, entonces 320.000, vamos a escribir 3.20 por 10 elevado a la quinta, que como ya llegamos al acuerdo,
equivale a 100.000 personas. Entonces dejamos el 3 en la parte entera y los otros dos dígitos se cuentan para colocar el exponente de la potencia de 10, que en este caso es 10 a la quinta, sin olvidar que después del punto hemos colocado los dos dígitos significativos, que es el 2 y el 0 después del punto decimal. Entonces, en conclusión, podemos decir que cuando se aproxima una cantidad o cuando se realiza cualquier medición o cálculo, los dígitos que tienen un significado real y que por lo tanto aportan información para determinar el valor real, se llaman dígitos significativos o cifras significativas. Para determinar la cantidad de dígitos significativos se consideran ciertas reglas, entre las que vamos a mencionar la número 1, los números que no contienen ceros. Todos los dígitos son significativos. Por ejemplo, en la cantidad 345 tiene 3 dígitos significativos. La segunda regla es la siguiente. Todos los ceros entre dígitos significativos son significativos. Por ejemplo, en 2109 tiene 4 cifras significativas, en vista que el cero está incluido en medio de dígitos que no son cero. La tercera regla dice que los ceros a la izquierda del primer dígito, que no es cero, sirven solamente para fijar la posición del punto decimal y no son significativos. Por ejemplo, en esta cantidad 0.048 o 0.48 milésimas tiene solamente dos cifras significativas, en vista que los ceros que están a la izquierda no son significativos. En un número con dígitos a la derecha del punto decimal, los ceros a la derecha del último número diferente de cero son significativos. Por ejemplo, en la cantidad 3.20000 por 10 elevado a la quinta tiene 6 cifras significativas. Entonces estos ceros que están a la derecha después del punto son cifras significativas. Y la quinta regla dice que en un número que no tiene punto decimal y que termina con 1 o más ceros, como 4700, los ceros los cuales termina el número pueden ser o no significativos. El número es ambiguo en términos de cifras significativas. Para especificar el número de cifras significativas se requiere información adicional acerca de cómo se obtuvo el número. Si es el resultado de una medición, los ceros probablemente no sean significativos. Si el número ha sido contado o definido, todos los dígitos son significativos, suponiendo que el recuento haya sido perfecto. Por lo tanto, para evitar la ambigüedad sobre el número de cifras significativas de un número, se expresan como el producto de un número por una potencia de 10, por un número que tenga un solo dígito en la parte entera, potencia de 10, de la forma a por 10 elevado a la n, donde este número a es mayor que 1 pero menor que 10. Tal como se muestra en el numeral 2 del ejemplo desarrollado, cuando un número está expresado en esta forma, entonces vamos a decir que está en notación científica. Y la notación científica se utiliza para expresar fácilmente números muy grandes o muy pequeños. En este grado se trabajará únicamente para números muy grandes. Entonces, para entender esta teoría que hemos analizado y descrito en esta ocasión, veamos el siguiente ejemplo. La extensión territorial de América Central o Centroamérica es de 507.900 kilómetros cuadrados. Entonces nos piden expresar la extensión territorial de Centroamérica con notación científica, considerando los siguientes casos: con 2 cifras significativas, con 3 cifras significativas y con 4 cifras significativas. Y posteriormente vamos a analizar cada caso y determinar el valor real. Para el primer caso, entonces, con 2 cifras significativas después del 5, entonces vamos a considerar que tenemos, después del 0, tenemos un 7. Y entonces la regla dice que cuando tenemos una cantidad mayor que 5, vamos a aproximar el número anterior a la siguiente unidad. Por lo tanto, en lugar de 5.0, escribimos 5.1 por 10 elevado a la quinta. ¿Por qué razón? Porque este 7
de acuerdo a la regla, nos autoriza aumentar una unidad al 0 y nos quedaría aproximadamente 5.1 por 10 elevado a la quinta, que es 100.000 unidades. Si queremos aproximar a 3 cifras significativas, entonces nos quedaría de la siguiente forma: 5.08 por 10 elevado a la quinta. Como puedes observar, este 7 lo hemos aumentado a la siguiente unidad, que tiene que ser 8. ¿Por qué razón? Porque el número que está a la derecha es 9 y de acuerdo a la regla, si es mayor que 5, entonces nos permite aumentar. Y aquí tenemos la notación científica: 5.08 por la potencia 10 elevado a la quinta, que equivale a 100.000. Y en el tercer caso, si queremos escribir 4 cifras significativas, entonces vamos a dejar 5.0.79. Entonces, a la derecha de este 9 ya tenemos un 0. Eso dice que este 9 no se puede aproximar al siguiente. Y por lo tanto tenemos 4 cifras significativas: 5.079 por 10 elevado a la quinta. Entonces, recordando, este 0 se considera significativo porque está en medio de cifras que son distintas de 0. Ahora, si analizamos cada uno de estos casos, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, en el primer caso, la aproximación 5.1 significa que es mayor o igual que 5.05, pero menor que 5.15. Para el segundo caso, el número aproximado 5.08 quiere decir que está entre el rango mayor o igual a 5.075, pero menor que 5.085. Y para el tercer caso, la aproximación del número 5.079 o 5.79 milésimas es mayor o igual que el número 5.0785 y menor que el número 5.0795. Ese es el rango que le corresponde a la aproximación decimal de este número. Por tanto, finalmente podemos decir que la cantidad de dígitos significativos que se deben tomar depende de tan pequeño se desee el margen de error de los datos que se está trabajando. En este caso hemos podido observar que a mayor cifras significativas, el margen de error es menor. Ahora entonces puedes aplicar esta teoría que hemos descrito en este video en los ejercicios que propone el libro de texto. Esperamos que la explicación te haya servido para poder entender y lógicamente necesitamos mucha práctica para dominar este tema. Nos vemos en la próxima.